Luces extrañas se persiguen por el cielo. ¿Qué son? Una siniestra masa de metal suspendida sobre el mar. ¿Qué es? Bolas de fuego que alumbran la noche. Una repentina luz bajo una extraña nave. Objetos que escapan de la atmósfera terrestre a increíble velocidad. ¿Qué son? ¿Los extraterrestres han visitado la Tierra? Algunos escritores sugieren que misterios como las antiquísimas figuras del desierto peruano en Nazca, que solo pueden verse completas desde el aire, tienen origen extraterrestre. ¿Estas figuras en una cueva prehistórica representan criaturas en trajes espaciales? ¿La geometría de los templos mayas indica el camino a las estrellas? ¿Fueron visitantes del espacio los que diseñaron las extrañas estatuas que dominan la isla de Pascua? Científicos y escépticos han negado esas teorías, que aún ejercen influencia en la imaginación pública. En la Edad Media, los ciudadanos de Nuremberg vieron extrañas luces en el cielo. La primera fotografía de un objeto volador no identificado, OVNI, fue tomada en México hace más de 100 años. Pero fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las tecnologías avanzaban rápidamente, que el avistamiento de ovnis aumentó. ¿Acaso las fuerzas liberadas por el conflicto estaban siendo evaluadas por observadores del espacio exterior? El 25 de febrero de 1942, los habitantes de Los Ángeles estaban recuperándose del impacto del ataque a Pearl Harbor. Y se preparaba la defensa para una supuesta invasión japonesa. Pero también hubo una invasión extraterrestre en la costa occidental. Esta fotografía retocada muestra rayos de luz alrededor de un extraño objeto sobre Culver City. El incidente fue informado al jefe del Estado Mayor del Ejército, General Marshall, quien a su vez informó al presidente Roosevelt. Durante la guerra, los bombarderos norteamericanos encontraron extrañas luces que cruzaban sus formaciones al volar sobre territorio enemigo. ¿Era un arma secreta alemana conocida como cazas Fu o eran extraterrestres? Una era nueva y aterradora se inició en 1945 con las pruebas de armas atómicas y su uso contra el Japón. La era nuclear, combinada con la Guerra Fría, preveía un futuro de poder ilimitado y destrucción ilimitada. ¿Pudo eso obligar a una civilización extraterrestre a vigilar la Tierra más de cerca? El piloto civil norteamericano Kenneth Arnold inventó el término platillo volador en 1947, cuando encontró una formación de discos voladores cerca del monte Rainier. Se alejaron de su avión a una velocidad estimada de 1.300 millas por hora. Los avistamientos continuaron. En julio, el piloto y los tripulantes de un DC-3 civil en ruta a Seattle se cruzaron con otro grupo de discos voladores. La preocupación oficial por el número de ovnis vistos por testigos confiables dio lugar al nombramiento del teniente general Nathan Twining para recopilar un estudio que en su origen fue secreto. Twining aseguró que el fenómeno era algo real, ni visionario ni ficticio. El sentimiento de inseguridad aumentó con la extraña muerte del capitán piloto Thomas Mantell en enero de 1948. Mantell volaba en su Mustang a gran altura, sin oxígeno, persiguiendo lo que informó era un objeto colosal en forma de disco. Los restos de su avión se encontraron en la campiña de Kentucky, esparcidos en un área de 2 kilómetros. Desde tierra continuaron los avistamientos. Esta película de un aficionado fue tomada en Montana en 1950 y ha sido objeto de análisis minuciosos pero inconclusos. Muestra 2 extrañas naves o el reflejo del sol sobre 2 jets que circundan un aeropuerto cercano. En julio de 1952 vino el golpe a Washington, el mayor susto por ovnis en la historia de Norteamérica.
Una serie de avistamientos seguidos de 24 horas tensas en las que discos voladores jugaron al gato y al ratón con cazas de la Fuerza Aérea Norteamericana. El vuelo de los discos se siguió con radares, estimando su velocidad en más de 1000 millas por hora. Docenas de testigos vieron a los discos flotar sobre el Capitolio como en una película de ciencia ficción. Inevitablemente los engaños llegaron al territorio de los ovnis. Pero esta fotografía de un platillo volador en Oregón en 1950 no ha sido explicada a satisfacción. En enero de 1976 se filmaba este Concorde británico mientras volaba a velocidad subsónica. Entonces ocurrió algo muy peculiar. Una esfera plateada se deslizó hacia abajo del avión, rebotó y viajó a su lado antes de desaparecer por donde llegó. Aquí está de nuevo en cámara lenta. British Airways negó el fenómeno, atribuyéndolo a un cuerpo extraño sobre el lente de la cámara. Las tripulaciones de aviones han detectado cientos de ovnis. En noviembre de 1986, un 747 de Japan Airlines en vuelo de Islandia a Alaska fue seguido por un enorme objeto en forma de bellota. Estimaron su tamaño en el doble del de un portaaviones. En 1962, el general MacArthur, fundador de la Unidad de Fenómenos Interplanetarios, advirtió en la Academia Militar de West Point: ustedes enfrentarán un nuevo mundo de cambios. Los lanzamientos espaciales marcan el inicio del conflicto máximo entre la raza humana unida y las fuerzas siniestras de alguna otra galaxia planetaria. Durante el primer ascenso a la Luna, hubo rumores insistentes sobre que los astronautas habían encontrado viajeros espaciales. Dentro del módulo lunar que descendía, el astronauta Buzz Aldrin conectó el interruptor para filmar la llegada a la superficie de la Luna. Esto es lo que sus cámaras filmaron. ¿Acaso el módulo lunar estaba siendo observado por una nave extraterrestre? Una revista japonesa de ovnis alteró las fotografías y publicó que probaba un ataque extraterrestre en contra de la misión lunar. La historia se propagó como el fuego, pero en realidad los ovnis eran luz reflejada sobre el módulo lunar. We have main engine start. 3, 2, 1. Solid motor ignition and liftoff. La nueva nave espacial también ha tenido su cuota de curiosidades extraterrestres. La nave Discovery, que orbitaba a 350 millas de la Tierra, capturó en película a varios objetos que parecían escapar de la atmósfera a una velocidad fenomenal. En 1985, Ronald Reagan, quien personalmente había visto un ovni desde un avión, dijo a Mikhail Gorbachev que su tarea sería más fácil si de pronto el mundo se viera amenazado por una especie de otro planeta fuera del universo. Si creemos al astrónomo aficionado George Adamski, los encuentros con extraterrestres tienen una larga historia. Adamski asegura que esta fotografía fue tomada en la década de 1950. Muestra una nave venusina con cuyos ocupantes tuvo contactos regulares. Otra fotografía de Adamski muestra a una nave nodriza con forma de cigarro lanzando sus naves exploradoras. Las fotografías de Adamski y sus encuentros con extraterrestres y humanoides dieron perfiles clásicos para los estudiosos. Pero su credibilidad terminó cuando insistió haber ido a la Luna, donde encontró bosque y animales. También dijo haber sostenido reuniones en Los Ángeles con emisarios de Marte y Saturno. La veracidad de Adamski era tan cambiante como las arenas del desierto de California, donde dijo que descendió la nave espacial después del largo viaje. Existe evidencia física de un encuentro en 1967. Las quemaduras sufridas por Stephen Michalak cuando se acercó a un ovni que se encontraba en tierra cerca del lago Falcon en Canadá.
La súbita expulsión de aire caliente de la nave le dejó una huella en el estómago con la forma de una ventila de escape que Michalak describió. En noviembre de 1975, un trabajador forestal de Arizona, Travis Walton, se enfrentó a una misteriosa nave suspendida sobre un claro. Estaba suspendido a la altura de la copa de los árboles. Tenía de 7 a 8 metros de diámetro y se podía escuchar un sonido mecánico muy extraño. Yo empecé a dudar por haber estado tan cerca y esperaba que se fuera. Al correr hacia él creí que era mi última oportunidad para verlo cerca. Luego decidí que era mejor retirarme del lugar. Cuando me levanté y di la vuelta, sentí un golpe que me paralizó y me desmayé. Walton asegura que volvió en sí dentro de la nave, donde unos humanoides efectuaron experimentos médicos con él. Después, se sometió a 2 pruebas de polígrafo para determinar la veracidad de lo dicho. Los resultados no fueron concluyentes. ¿Fue Walton un mentiroso? ¿O acaso algún traumatismo cerebral provocó el recuerdo de un secuestro falso en su memoria? Estrellas pudieron haberse formado planetas capaces de mantener vida inteligente que podría visitarnos ahora. Los ovnis que pueden llevar a esos visitantes tienen formas diferentes, incluyendo la clásica del platillo. La nave nodriza en forma de cigarro y el disco brillante con luces intermitentes. Pero su supuesto paso por nuestro cielo con frecuencia puede explicarse como fenómeno físico. Esta película espectacular fue tomada por un vacacionista en las Rocallosas. Después se probó que no seguía a un ovni sino a un meteoro, un pedazo de roca tan grande como una casa de 3 pisos. Esta luz brillante suspendida sobre un suburbio de Norteamérica no es una nave extraterrestre, sino el planeta Venus. Esto ha causado frecuentes confusiones, aún en los experimentados astronautas, según explica el ingeniero James Oberg de la NASA. En un vuelo espacial, Michael Collins estaba fuera de su nave cuando vio a Venus antes del amanecer. Creyó que era el satélite a recuperar y lo preguntó a la base. Después se supo que no era el satélite, era Venus. Aún antes del fenómeno de los ovnis, el conductor de un tren lo sacó en reversa de una vía porque Venus se reflejaba por la misma y él creyó que era un tren que venía de frente. Equivocarse con Venus es común, no implica que los testigos no sean honestos o no estén sobrios, solo implica que son humanos. Una ingeniosa explicación geológica de algunos ovnis se encuentra en la investigación de las enormes fuerzas generadas en las fallas de la corteza terrestre. En condiciones de laboratorio, se oprime un pedazo de granito hasta alcanzar su punto de ruptura. El granito al romperse libera una explosión de frecuencia de radio y ocurre algo más. Filmado en la oscuridad y en cámara lenta, se ve que el granito al romperse también libera esferas brillantes de plasma, gas caliente ionizado apoyado por la frecuencia de radio emitida por la roca al romperse. Esto puede ser pequeñito en la cámara de presión del laboratorio, pero sería muy espectacular provocado por el movimiento de la falla de San Andrés. Los globos atmosféricos se han confundido con ovnis. La Fuerza Aérea trató de culpar a uno del percance ocurrido en Roswell, pero pudieron haber sido restos del proyecto ultrasecreto Mogul, en el que se usaban globos de gran altura como parte de un sistema de defensa norteamericana. Las luces extrañas en el cielo, por extrañas que sean, en ocasiones tienen origen terrestre. Este no es un platillo volador,
sino una avioneta con un juego de luces parpadeantes que, vistas desde el ángulo correcto, anuncian algún producto. Este platillo volador se construyó aquí en la Tierra en 1950, un buen experimento que difícilmente podría viajar a Alpha Centauro. Sin embargo, pudo haber habido otras máquinas secretas que dieron origen a los avistamientos. En años recientes, los avistamientos han coincidido con las pruebas de los aviones secretos, cuyos perfiles resistentes al radar pueden ser confundidos con un ovni por los inexpertos. El simple poder de sugestión puede ser la causa de muchos avistamientos. En Inglaterra, en la década de 1970, se causó gran conmoción por lo llamado la cosa de Warminster, un ovni que fue fotografiado cerca de una base del ejército en el occidente de Inglaterra. Los expertos en ovnis estaban convencidos de que la cosa era genuina. De hecho, fue un engaño perpetrado por el gobierno británico. Un empleado nos lo explica. Dejamos que el engaño durara 2 años y medio para poder vigilar las investigaciones de los expertos en ovnis. Revisamos sus publicaciones, se escribieron muchos artículos sobre platillos. Muchas personas analizaron las fotografías. En esas fotografías había 5 fallas deliberadas que incluimos para que cualquiera que hiciera un análisis medianamente crítico pudiera detectar de inmediato que por lo menos no era lo que se suponía, que eran muy dudosas. La primera falla era la distancia entre las luces de la calle, que variaba en lo que supuestamente era una serie de fotografías continua. Las fotografías se habían falseado al hacer tomas del mismo lugar en noches diferentes y luego haciendo una sobreimposición de una nave extraña. Los fanáticos de los ovnis se tragaron el engaño de la cosa de Warminster. Pero ¿qué son esas otras cosas filmadas por la tripulación de un avión que se dirigía a Nueva Zelanda en 1978? Se filmaron gran cantidad de objetos, a los que no se ha dado una explicación convincente. Los ovnis están atrás de nosotros. Esperaremos a ver qué ocurre. No importa lo que fueron, uno de ellos fue captado por un radar. A pesar de las explicaciones racionales, aún hay muchos misterios en el cielo nocturno. Hay una improbabilidad estadística que rodea los avistamientos de ovnis. Si todos los incidentes son verdaderos, entonces más de 10.000 naves extraterrestres visitan la Tierra cada año. Si el accidente en Roswell ocurrió, algunos visitantes se convierten en residentes permanentes, tal vez bajo la custodia de la Fuerza Aérea Norteamericana. La verdad, no existe ni un rastro de evidencia física de cualquiera de esos incidentes o visitas. De los millares de encuentros, secuestros y visitas, no hay ni un solo cenicero extraterrestre. Tal vez los ovnis no sean más que una proyección moderna de los demonios que han atormentado a los humanos desde la antigüedad. O quizá la ambigüedad que rodea sus apariciones sea causada por los ocupantes de las elusivas naves. O pudiera ser que los gobiernos guarden secretos que no quieren dar a conocer.